¿Quién es realmente el Salvador según la Biblia? Segunda parte. En esta segunda parte vamos a ver los textos difíciles. Amén. Vamos entonces rapidito, ¿verdad? A la lectura. Los textos que elevan la identidad de Jesús. Juan 1.1 dice, el verbo era Dios. Y Juan 1.14 identifican al verbo como aquel que se hizo carne. Después tenemos a Juan 20.28. Tomás ve al Jesús resucitado y exclama, Señor mío y Dios mío. Y un paréntesis aquí, la gente, porque uno diga una expresión, no quiere decir que usted la va a tomar como si eso fuera un mensaje divino. Yo puedo decir, Señor mío y Dios mío. De ahí en adelante quiero decir que Dios es, Jesús es Dios. No, eso es una simple expresión de Él. Pero no quiere decir que, mira, yo voy a usar este párrafo aquí para decir, viste, que él dijo que Dios, Jesús era Dios. Amén. Cierro el paréntesis y vamos a seguir leyendo. Después tenemos a Filipenses 2. Pablo presenta a Yeshua o a Jesús en una posición extraordinariamente elevada y dice que Dios lo exaltó. ¿A quién? A Jesús. Y Hebreos 1.8 utiliza un lenguaje extraordinario respecto al Hijo. Entonces tenemos que ser honestos. Hay textos donde Jesús aparece con una identidad y autoridad que van mucho más allá de la de un simple profeta. Tú sabes, nosotros no estamos diciendo, y yo jamás he dicho que Jesús es simplemente un hombre o fue un simple profeta. No. No, porque Yeshua, de donde vino, fue de arriba, enviado por el Padre. Así que él no puede ser un simple humano, un simple hombre, un simple profeta. No, él fue el enviado. Y claro, que lo que yo digo es que él no es Dios. Amén. Pero vamos a dejar que esto siga, ¿verdad? Los textos hablen. Pero también hay textos donde Jesús distingue claramente entre él y el Padre. ¿Ve? Ahora, entonces, ¿qué vamos a hacer? O qué pregunta, ¿verdad? Porque estas son preguntas y preguntas. Entonces, ¿cómo debemos entender todo esto que yo estoy trayendo, ¿verdad? En esta noche? ¿Y qué pasó en los primeros siglos? Que aquí es donde vamos a entrar en que yo les dije que íbamos a hablar sobre las escrituras y en un momento dado nos íbamos a meter en la historia, ¿verdad? Porque hay que ver qué sucedió en el primer siglo, en el segundo siglo, así. Bueno, pues entonces nos tenemos que hacer la pregunta, ¿y qué pasó en los primeros siglos? Vamos a ver. Aquí debemos salir, ¿verdad? Tenemos que salir, debemos salir por un momento del Nuevo Testamento y entrar a la historia. Y no solamente del Nuevo, no, vamos a salir del Viejo Testamento, del Nuevo Testamento para entrar a la historia. La palabra Trinidad no aparece en el Nuevo Testamento. Sin embargo, encontramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero la gente se cree que estos tres aparecieron en el Nuevo Testamento. Los tres estaban en el Viejo Testamento también. Esto no es que por arte de magia aparecieron en el Nuevo Testamento. En el Viejo Testamento el Espíritu trabajaba, el Padre estaba y el Hijo también estaba presente. Así que los tres siempre han estado. Así que no diga que esto es del Nuevo Testamento. Ahora, esto, ¿verdad? Lo vemos, estas tres personajes los vemos relacionados en diferentes pasajes, pero tanto del Nuevo Testamento como del Viejo Testamento. Durante los siglos segundo y tercero, escritores le llaman cristianos, ¿verdad?
Porque acuérdate que cristiano se le puede decir a cualquier denominación que crea en Cristo, ¿verdad? Así que estos primeros cristianos que vamos a hablar, no crean que son pentecostales, evangélicos, no. Estos son los que se empezaron o salieron, mejor dicho, de Roma, ¿verdad? Y usted lo puede buscar en la historia. Yo le voy a dar los nombres para que usted vea. Y recuerde, durante los siglos segundo y tercero, escritores cristianos como Justino Mártir, Ireneo Tertuliano o Ireneo y Tertuliano reflexionaron sobre la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que estos son unos pensadores y unos filósofos que son los que traen esto, porque esto no está en la Biblia. Esos son sus pensamientos. No necesariamente sea pensamientos de nosotros, ¿verdad? O que esté, perdóname, que esté en la Biblia, no de nosotros, que esté en la Biblia. Amén. O vamos a empezar, mejor dicho. Vamos a empezar con Tertuliano, que Tertuliano utilizó términos latinos, trinitas, ¿verdad? Él fue el que empezó, Tertuliano. Quiere decir que los apóstoles y los seguidores, antes de que esta gente existiera, ¿verdad? Antes del segundo siglo, tercer siglo, ellos no pensaban en nada de eso, ni tenían cuestiones, ni peleas, ni discusiones sobre esto. Sin embargo, ya para el segundo siglo, con estos, porque son católicos, ¿verdad? Que están surgiendo de Roma, estos personajes son los que están trayendo esta narrativa de la Trinidad, ¿verdad? Mira cómo digo, Tertuliano utilizó el término latino, trinitas. Pero las discusiones continuaron. En el año 325 se reunió el Concilio de Nicea. Sé que usted ha escuchado eso 20,000 veces. Una de las grandes cuestiones era la relación entre el Padre y el Hijo. Ve que estos son cuestiones y disputas entre seres humanos, no es que proviene de la Biblia. Bueno, pues entonces el concilio rechazó la posición de Ario y utilizó el término homousios. Si lo estoy diciendo bien, ¿verdad? Porque yo no hablo ese idioma. Homucio, relacionado con la idea de que el Hijo comparte la misma esencia que el Padre. Esto, acuérdate que estos son cosas, pensamientos humanos, porque esto no está en la Biblia. Quieren describir que Jesús es de la misma sustancia y ahí es un problema con eso de la sustancia y de la consistencia y de no, si Jesús es Jesús y el Padre es el Padre. Tienen que verlo de esa manera. Todo lo que usted vea así, que piense que si la sustancia, todo eso, usted lo sacó de estos pensadores. Amén. Si no fuese así, usted no pensaba de esa manera. Usted no estuviera hablando que si la sustancia, ni siquiera hablan de eso y no saben ni lo que es, ni lo entienden. Entonces, y las discusiones continuaron hasta el Concilio de Constantinopla en el año 381. Por eso es históricamente incorrecto decir simplemente Constantino inventó la Trinidad. ¿Usted ve lo que estoy diciendo? Según la historia. Por eso es históricamente incorrecto decir simplemente Constantino inventó la Trinidad. Por tanto, pero también debemos reconocer que la formulación doctrinal fue desarrollándose con el tiempo. Ves que eso no es bíblico, eso es el ser humano, fue desarrollando esta doctrina. La historia muestra un proceso. Por eso te digo, ¿verdad? Que es bueno. Hay gente que no quiere saber nada de la historia. La historia nos va a dar mucha luz en muchas cosas. Vemos que esta cuestión y esta discusión sobre la Trinidad no es bíblica.
los apóstoles no tenían ese problema, los seguidores de los apóstoles no tenían ese problema, sino cuando se mete Roma y crea, entonces, o se adueña del cristianismo. Ahí es donde empiezan estos filósofos, porque estos se convirtieron, por decirlo así, en curas, ¿verdad? Esto es romano, puramente romano, con sus filosofías y tratar de descifrar ciertas cosas, y empiezan con esta doctrina, que es la que usted trae hasta hoy en día, gracias a ellos. Entonces, vamos a ver. Mesías, Hijo de Dios y Señor. Ahora debemos regresar al contexto judío, ¿verdad? Vamos a regresar. ¿Qué significa que Jesús sea el Mesías? ¿Qué significa eso? Mesías significa ungido. Cristo significa ungido en griego. Así que el título identifica a Jesús como el ungido de Dios, como el Mesías de Dios, como el enviado de Dios. Después encontramos Hijo de Dios. Esa expresión tiene antecedentes en las escrituras hebreas. Israel es llamado Hijo de Dios. El rey también puede ser descrito mediante lenguaje de filiación. Por eso debemos estudiar el contexto antes de asumir automáticamente un significado. Y finalmente, la palabra Señor. En griego, Kyrios, si lo estoy leyendo bien, ¿verdad? Kyrios. Dependiendo del contexto, puede ser simplemente Señor en minúscula, pero también puede tener un significado mucho más elevado. Y en algunos textos del Nuevo Testamento, Jesús recibe lenguajes relacionados con pasajes de las escrituras hebreas que hablan de Dios. Por eso, la identidad de Jesús no puede resolverse estudiando una sola palabra. Por ejemplo, no puede ser estudiando solamente el Nuevo Testamento. Tenemos que mirar todo el conjunto. Amén. Y aquí nos vamos a quedar para que estés el viernes a las 7 de la noche. Estés pendiente viernes a las 7 de la noche. O cuando tú puedas, ¿verdad? Pero va a salir el viernes a las 7 de la noche. La tercera parte y conclusión de este pequeño estudio. Que le titulé, ¿verdad? ¿Quién es realmente el Salvador según la Biblia? Amén. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué usted puede hacer? Mira, si este contenido es de tu agrado, dale me gusta, comparte el video para que otros pues, puedan verlo, ¿verdad? Y el video se mueva mucho más en las redes. Y eso yo se lo agradeceré un montón. Así que el Eterno te continúe bendiciendo y será hasta la próxima. Amén.